de mi amor es Jesús. Estrella sin igual para mí, consuelo de mi pobre corazón. Me saludo al pasar muy pronto a mí, el momento feliz cuando lo vi. Su tierna voz me dijo, ven a mí. Me saludo al pasar muy pronto a mí, y en su libro escrito me vi. Su amor es tan inmenso, el de mi buen Salvador. Él ha salvado mi alma, yo le brindé el corazón. Qué día tan feliz, que nunca lo he de olvidar. Estando mi alma perdida, Él la vino a rescatar. Me siento muy feliz con mi Jesús, pues Él me da la vida y salud. Me guía por las sendas de rectitud, me lleva de la mano en la luz. Jamás yo dejaré a mi Señor, le seguiré sus pasos con amor, pidiendo fortaleza con fervor, y que nunca le pueda olvidar. Su amor es tan inmenso, el de mi buen Salvador. Él ha salvado mi alma, yo le brindé el corazón. Qué día tan feliz, que nunca lo he de olvidar. Estando mi alma perdida, Él la vino a rescatar. Amada Iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Agradecemos a nuestro Dios por brindar esta oportunidad de llevar a cada hogar, a cada lugar, lo que es el mensaje y meditar en su palabra. Vamos a iniciar lo que es la meditación a esta hora y vamos a leer un pasaje, ¿verdad?, que se encuentra en Salmos, en su capítulo 40 y verso 12, que dice así: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Vamos Después de haber leído este
verso en las Sagradas Escrituras, les invito a que le pidamos a nuestro Dios la dirección para que Él nos dirija, ¿verdad? Oremos. Ahí donde usted se encuentra, ahí le pido que si usted quiere acompañarme, le pidamos a nuestro Dios para que Dios nos ilumine. Así pidámosle a nuestro Dios. Poderoso y buen Padre Celestial, agradecidos estamos contigo, Señor, por habernos brindado esta oportunidad para que lo que vamos a estudiar, Señor, sea para el engrandecimiento de tu palabra, Señor, para que veamos ese mensaje que tú nos quieres regalar por medio de tu palabra, Señor, para que confortes a aquellos corazones que están afligidos, que se encuentran atribulados, que se encuentran ah, con alguna dificultad y no encuentran esa salida. Así, Señor, te pedimos que seas tú el que nos dirija, y si hay alguien que también tenga alguna enfermedad, algún problema, que tú pongas esa mano de poder y misericordia en cada uno de tus hijos. Que aquellos que quizás tengan algunos familiares o vecinos, amigos, que están pasando dificultades, que tú les sueltes. Así, Señor, te pedimos que confortes los corazones de cada uno de tus hijos. Así te pedimos que lo que vayamos a hablar no sean palabras nuestras, sino que sean por medio de tu Espíritu que nos dirija. Así, Señor, te pedimos todos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título que vamos a estudiar a esta hora es Sobreponiéndonos a la crisis. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, y como el verso que ya leíamos estaba en Salmos, en su capítulo 40 y verso 12, y leíamos lo que dice David: ¿por qué me han rodeado males sin número? Me han alcanzado mis maldades. Yo no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Porque estaba hablando estas cosas es el siervo David. Sin duda, él se encontraba en alguna dificultad, él se encontraba en algún problema. ¿Y en quién él confía? ¿En quién él está pasando una situación difícil? Así como este siervo del Señor, así también nosotros podríamos estar pasando una situación similar. Podríamos estar pasando un momento difícil en nuestra vida. Podríamos estar viendo tanta maldad y tanto problema que vemos hoy en día, que es el diario vivir. Y también conociendo que en estos tiempos la situación de aquel virus que está afectando no se termina, sino que siempre va arreciando, y oímos de noticias que hay fallecidos en muchos lugares. Entonces, todas estas cosas, pues la palabra de Dios nos viene a confortar y a dar descanso si nosotros le ponemos cuidado a lo que la palabra de Dios nos dice. Veamos lo que vemos
a continuación. En un momento, cuando me imagino que en más de alguna ocasión usted ha tenido problemas, ha tenido dificultades. Usted ha tenido alguna situación que quizás le es adversa y no haya cómo salir de ella. Una situación que quizás le está trayendo algunos problemas en su cuerpo. Y aquí vemos algunos ejemplos cuando el cuerpo reacciona ante una crisis. En muchas ocasiones, las personas, cuando tienen algún problema, cuando tienen una dificultad, presentan preocupación. ¿Por qué presentan preocupación? Porque no hayan aquella salida, no hayan por qué camino irse para poder salir de ese problema. Esa preocupación viene y recae y presenta por la misma aflicción, por el mismo problema. A veces las personas reflejan en su cuerpo ese cansancio que no los deja tranquilos, que aquella situación cada vez como que se va agobiando y va dando mayor dificultad y mayor dificultad. Entonces el cuerpo, al final, aunque alguien quiera disimular aquello, pero el cuerpo va llegando hacia un grado de que ya viene presentando dificultades. Aunque las personas lo quieran disimular, pero el cuerpo va resintiendo aquello. También en otras ocasiones, algunas personas presentan ansiedad porque no saben qué es lo que va a pasar, cómo va a salir de ese problema. Entonces, la preocupación llega y aquella persona se muestra ansiosa y no haya aquel camino, ¿verdad? Mencionábamos también que el mismo cansancio es provocado por la falta de descanso. Ese cansancio viene reflejando el poco horas de sueño, lo que hace que ese poco dormir se vuelve en un estado de dificultad, ya que presenta cansancio en su cuerpo. También le viene afectando los nervios, entre otras cosas. Pero también vemos que en el tiempo cuando alguien está en esa crisis, a pesar de que vivimos en un mundo que tenemos a muchas personas alrededor nuestro, pero aquella persona se siente sola, no se siente apoyado de ninguna otra, a pesar de que haya muchas personas alrededor, pero en ese momento no haya a quién acudir, no haya aquella salida, que no le haya aquella solución a ese problema. Entonces, esas son en parte la mayoría de las cosas que el cuerpo, cómo reacciona ante estas situaciones. Entonces, veamos acá. Y nosotros nos preguntamos que hoy en día, ¿será que una persona creyente, un cristiano, puede caer en crisis? Sabiendo de que el caso es que nuestro Dios está cerca. En algunas veces alguien se puede decir, ¿cómo es que un cristiano puede estar pasando dificultad?
si a veces Dios se manifiesta cerca de él. Entonces, pero entonces viene, ¿será que aquella persona puede caer en crisis? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Veamos lo que nos dice Santiago en su capítulo 5 y verso 17. Nos dice de la siguiente manera. Nos habla en este pasaje, nos habla acerca de un hombre que es un ejemplo en el Antiguo Testamento, un ejemplo de fe. Pero a pesar de que es una persona y un sujeto ejemplar para nuestra vida cristiana, también era una persona como cada uno de nosotros. Dice así la lectura, Santiago en su capítulo 5 y verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que nos interesa es la primera parte de este verso, porque dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué decimos esto? El profeta Elías, aquí vemos un caso sorprendente, porque dice de que él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero a pesar de eso, dice de que él estaba sujeto a pasiones, igual que nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir esto? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Por qué Elías era sujeto a pasiones igual que nosotros? Así como nosotros tenemos situaciones, aflicciones, dificultades, así también el profeta Elías las tuvo, porque como todo ser humano, nosotros tenemos todas estas cosas, todas estas situaciones que son normales en nuestro cuerpo. Entonces viene y nos habla acerca que en Santiago nos menciona esto, ¿verdad? Que Elías era sujeto a pasión. Entonces, quiere decir que también tenía altos y bajos, igual como cada uno de nosotros. Entonces, vemos acá, y aquí nos respondemos a aquella pregunta que hacíamos anteriormente. ¿Puede un cristiano caer en crisis? Así como Elías tenía aquellas situaciones, aquellas dificultades, así también nosotros. Entonces, ¿pero qué nos diferencia de un cristiano a alguien que no conoce de Dios? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un creyente y un no creyente? La diferencia es que nosotros tenemos a nuestro Dios. Y eso lo vamos a ver a medida vayamos adentrándonos en lo que es la meditación que tenemos en consideración. Dice, en muchas ocasiones nosotros podríamos imaginarnos que aquellos grandes hombres del ayer, que así como Elías le rogó a Dios y no llovió por 3 años y medio, así también habían otros grandes personajes del ayer, pero también ellos estaban sujetos a, porque eran
hombres de carne y hueso, y igual mujeres también de carne y hueso, que estaban sujetos a las mismas pasiones que nosotros tenemos, a las mismas dificultades que nosotros podemos pasar, así también las pasaron ellos. Veamos unos ejemplos. Salmos en su capítulo 42 nos habla acerca de un ejemplo. Salmos 42, verso 11. Salmos 42, 11 nos habla acerca de un ejemplo, ¿verdad? Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, aquí se está haciendo la pregunta el salmista y se pregunta a él: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué está diciendo en esas palabras? Está diciendo de que en ese momento se sentía abatido, se sentía turbado, es decir, estaba preocupado, estaba afligido, estaba en angustia, pero vemos que también él confía en Dios, porque dice allí mismo, en ese verso, dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces nos está diciendo que así como el salmista estaba hablando acerca de aquello, que también era alguien que se afligía, se preocupaba, tenía dificultades. Veamos otro ejemplo. En el primer libro de los Reyes, en su capítulo 19, verso 4, nos habla acerca de otro ejemplo que nos habla acerca de esto, ¿verdad? Dice, primer libro de los Reyes en su capítulo 19 y verso 4, y dice: se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Quién era el que estaba diciendo esto? Aquel profeta que mencionábamos que había hecho aquel gran milagro, que era que había pedido a nuestro Dios y que había pedido que no lloviera por 3 años y medio. Es decir, Elías era este profeta que vemos allá que así como él pidió que no lloviera, así también aquí se está viendo el otro lado, ¿verdad? Cuando él se sentía abatido, cuando él se sentía angustiado y no le hallaba salida. Y dice el verso que tenemos en consideración en primer libro de los Reyes, en su capítulo 19 y verso 4, y dijo: y él se fue por el desierto de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no yo soy mejor que mis padres. ¿En cuántas ocasiones nosotros nos hemos sentido afligidos, nos hemos sentido atribulados, que no encontramos una salida? Así como el profeta Elías se sentía en ese momento, así quizás en alguna ocasión no encontramos aquella salida. Y vemos aquellos grandes hombres del ayer teniendo
las mismas situaciones que nosotros en algunas ocasiones quizás podamos sentir. Veamos así una sierva del Señor. Ruth, en su capítulo 1 y verso 20, dice así: y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Por qué decía esto Noemí? Porque decía que no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Nosotros buscamos el significado del nombre de esta sierva, Noemí. El significado es placentero, dulce. Entonces, ¿por qué? Entonces, por esa razón, si ella sabía el significado de que cuál era el significado de su nombre, es decir, placentera, es decir, estaba confortada, tranquila, pero en este momento no se sentía así. ¿Por qué? Dice, y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Qué significa? Amargura. Porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Por qué decía esto esta sierva del Dios Altísimo? Decía esto porque el caso es que había pobreza en Israel y ella junto a su familia se van a Moab para pasar aquella hambruna. Estando en aquel lugar, iba con su esposo y con sus dos hijos. Entonces, los dos hijos eran solteros. En primer lugar, muere el esposo de Noemí. Y después, con los años, mueren sus dos hijos. Entonces, vemos cómo aquella situación se había puesto difícil. ¿Por qué? Porque ella vivía en un lugar que no era el pueblo de Israel, sino que estaba fuera. Entonces, no había nadie más, sino solo las nueras que habían quedado viudas, que entonces, por eso, aquella situación, y aparte de eso, ¿verdad? Ella había quedado viuda más antes porque había muerto su esposo. Entonces, por eso dice esto Noemí, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vamos a otro ejemplo, Job. Job es 3. Dice, sabemos que el siervo Job pasó una situación bien difícil, pasó unas pruebas bastante fuertes y por esa razón dice esto el siervo Job: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. En muchas ocasiones hay situaciones difíciles que no encontramos una salida, que no encontramos aquello de cómo vamos a salir de esa dificultad, que vemos de que así como estos grandes hombres y mujeres del ayer se sentían abatidos, porque en ese momento se encontraban atribulados. Entonces, vamos, cómo aquellos, ya vimos cómo reaccionaron aquellos siervos del Dios ante la crisis. Entonces, si nosotros vemos, ellos se sentían al igual que como cuando nosotros estamos en dificultades. No hallaban una salida en ese momento. Veamos a continuación. En ese momento, por lo general, se dan algunas cosas, se dan algunas dificultades.
Entonces, vemos acá que cuáles son esas situaciones que vienen y se dan en ese momento. En ese momento nosotros tenemos un temor paralizante. ¿Por qué razón? Porque ante esa situación como que nos quedamos petrificados y no hallamos para dónde salir. Es como cuando alguien viene y hay un terremoto. Por lo general hay algunas personas que cuando se da esa situación se quedan paralizados y no se pueden mover a ningún lado. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se da la crisis, cuando se da el problema, entonces a veces se da ese temor paralizante. Entonces, en ese momento podemos tener dificultades. ¿Por qué razón? Porque en ese momento nosotros podemos perder el rumbo que nosotros estamos llevando. Ese problema, esa situación difícil, puede ser que quizás nos salga del cauce o del rumbo o del camino que Dios nos lleva. Entonces nosotros tenemos que tener ese gran cuidado en no caer en estas situaciones. ¿Qué otra cosa nos puede pasar? En muchas ocasiones, cuando vemos que tenemos un problema o muchos problemas, entonces vemos más que todo la dificultad, pero se nos olvida que Dios está a nuestro lado, que Dios es más poderoso que esa dificultad. Entonces, el cuidado que nosotros debemos de tener es ponerle más cuidado al problema que a la solución. Que en este caso, ¿cuál es la solución? Es nuestro Dios. Otra dificultad, así como Elías, así como Job, que dijeron, pueden despreciar la vida, pueden tener en poco la vida. Entonces, pero nosotros no debemos de tener eso, porque si caemos en eso, entonces podemos caer en dificultades. Entonces, ante esta situación, nosotros no debemos de ponerle cuidado a eso, ¿verdad? A ese temor paralizante. Es decir, llega un momento que ese temor no nos mueve, ¿verdad? Y aunque nosotros querramos, pero el mismo temor nos hace que nos quedemos petrificados. Decíamos también que no debemos perder el rumbo que nosotros tenemos, porque a veces el enemigo se aprovecha de estas situaciones y quiere desviar el camino y quiere alejarnos de Dios. Y como mencionábamos, vemos más, podríamos ver más el problema más que a Dios. Y otra gran dificultad, que podríamos despreciar la vida que Dios nos ha regalado. El enemigo siempre va a estar queriendo que nosotros nos caigamos, que nosotros nos desviemos del camino de Dios, que nosotros descuidemos nuestra vida espiritual. Entonces, ante todas estas cosas, nosotros no debemos de poner cuidado a esta situación, sino que debemos estar cuando nos pasen estas cosas, estar más cerca de nuestro Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Veamos lo que nos dice la primera carta a Samuel en su capítulo 1 y verso 15. Dice así: y Ana respondió diciendo, no, señor mío, yo no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. Yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho.
Entonces vemos acá qué le dijo aquella mujer. Dice de que estaba ella atribulada de espíritu, es decir, estaba afligida, estaba preocupada. ¿Por qué razón? Porque ella no podía tener hijos y ella quería tener hijos. Entonces, por esa razón dijo, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Cuando nosotros estemos en dificultades, cuando nosotros estemos en problemas, ¿qué nos aconseja la palabra de Dios? Es que nos acerquemos y hablemos con nuestro Dios sinceramente, para que Él escuche nuestras oraciones y Él nos responda a aquellas dificultades y que salgamos de ese problema. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Dice de que también en este caso nosotros debemos de tomar esto como un tiempo de crecimiento y aprendizaje para nuestra vida. Entonces, si aquella situación nos ha llegado difícil, es también porque Dios lo ha permitido, pero que también lo veamos de otro punto de vista. No veamos que es difícil, ¿verdad? Cuando se da una dificultad, nos preocupamos y no hayamos qué hacer. Pero también dice la palabra de Dios que lo podemos tomar como un tiempo de crecimiento y aprendizaje a nuestra vida. Así dice Isaías en su capítulo 48, verso 17, dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Qué nos está diciendo? Es que nos dejemos guiar por el camino que Dios nos quiere enseñar. Y mencionábamos, ¿verdad? Ver la situación desde otra perspectiva. Lo que nos dice Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. En muchas ocasiones nosotros nos podemos sentir confundidos. ¿Por qué razón? Porque podríamos decir, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué me pasa en esta situación? Entonces, porque en muchas ocasiones nosotros quizás les pedimos o nos salen algunas cosas no como nosotros los queremos, pero es como Dios lo quiere. Entonces, por eso nosotros debemos de entender todas aquellas cosas. Y de todo esto, ¿verdad? ¿Qué recibimos de Dios? Vamos un caso específico y es el caso del profeta Elías. Después de que el profeta Elías había luchado y había peleado con los profetas de Baal y los había derrotado, tuvo una amenaza, ¿verdad? De Jezabel. Entonces, y le dijo de que así como esos profetas de Baal habían sido muertos, que el siguiente día así iba a amanecer o así iba a ser el destino de él. Es decir, que así como había muerto aquellos profetas, así también iba a morir él. Entonces, después de que había hecho todo aquello, viene entonces y él se siente en dificultad. Por eso decide huir para salvar su vida. Entonces, luego se va al desierto. Antes de ir al desierto, dice que deja a su siervo y se va él solo en ese desierto. Entonces, es cuando leíamos allá, donde le pide a Dios que es mejor que le quite la vida. Es mejor que ya no quiere él vivir porque
a él lo están persiguiendo y él se siente solo y atribulado. Se siente cansado y no haya la salida. Entonces, por eso le pide a Dios que le quite la vida. Pero veamos la respuesta de nuestro Dios. Dice de que primeramente nuestro Dios muestra su ternura. ¿Por qué razón? Dice de que como él se queda dormido debajo de un enebro y dice de que el ángel lo toca. Entonces dice de que, entonces quiere decir que a donde quiera que nosotros estemos, ahí está nuestro Dios. Ahí manda aquel ángel en el cuidado de cada uno de nosotros. Dice, también le da palabras de aliento. Así como al profeta, así también hoy en día nos está dando esas palabras de aliento por medio de su palabra, por medio de a un siervo que puede llegar en un momento que quizás nosotros estemos pasando dificultad y nos habla palabras de aliento. En aquel caso era el ángel que le dice, levanta. Pero también le dice, levántate y lo alimenta, es decir, y le dice, come. Entonces viene y dice de que él come y luego vuelve a dormir. Entonces, que aparte de eso, dice que él, en medio de la dificultad, en medio de la situación adversa, que vemos que, digamos, no hay nada alrededor, dice de que él duerme. Es decir, así como a Elías, también a nosotros la palabra de nuestro Dios nos da descanso, nos da reposo, nos conforta. Entonces viene, dice que después de eso le dice, volvió a dormirse y dice que le dice, largo camino te espera. O sea, que no solamente nos está diciendo de que nos muestra de su amor, nos da palabras de aliento, nos alimenta, nos da reposo, sino que también nos envía a una misión. Por eso le dice, largo camino espera. Pero también nos da el sentido que Él quiere que nosotros vayamos. Cuando mencionábamos de que puede hacer que nosotros perdamos aquel rumbo, pero Dios nos endereza y nos da el sentido. ¿Por medio de quién? Por medio de su palabra, por medio de un siervo de nuestro Dios. Le dice, ¿qué haces aquí? Entonces le está diciendo, le está preguntando, ¿por qué estás aquí? Tú tienes que ir a otro lugar. Entonces, dice de que Elías estuvo en una cueva, estuvo resguardado ahí, pero ¿qué eventos se dieron para que él saliera? Dice de que hubo un tornado y que había fuego y todo eso. ¿Y para qué era aquello? Para llamar la atención de Elías y que luego después viera aquel poder que Dios tiene, ver aquella situación que a pesar de las dificultades, Dios está allí y Dios tiene el poder para así ayudar a aquella persona que está en dificultades. Entonces, así nos pide que nosotros salgamos de aquel lugar de confort, aquel lugar donde quizás nosotros tenemos miedo salir, pero nos pide de que salgamos, porque así es como Dios nos va a ayudar. Y dice que después de eso, dice que en todas esas cosas, aquel viento fuerte, aquel fuego, dice de que a pesar de todo eso, Dios no estaba en ahí. Después dice de que pasó todo eso, dice que estaba en un silbo suave. Y dice que ahí es donde estaba el Señor. Es decir, que a veces
nosotros vemos y se presenta Dios en el silencio. Cuando estamos en silencio, cuando estamos orando a nuestro Dios, cuando le estamos clamando allá en aquel lugar solos, en aquel lugar, en aquel cuarto, cuando le estamos de rodillas pidiéndole a Dios, ahí es donde Dios se manifiesta. Así como en Elías se manifestó, así también en nosotros. Y dice de que a pesar de aquella situación que Elías había pasado un momento de dificultad, un momento de problema, dice de que ya como que cambió la situación de Elías y dice que le da una misión. Esa misión eran cosas importantes. Dice de que le pidió nuestro Dios a Elías que iba a coronar a 2 reyes. Y aparte de eso, que iba a ungir a su sucesor, a Eliseo. Entonces vemos acá que Dios, a pesar de que a veces nosotros nos debilitamos, nos enflaquecemos y entramos en dificultades, siempre Dios está allí y siempre nos pide que sigamos adelante, que no desmayemos, que sigamos porque Él siempre va a tener una misión para cada uno de nosotros. Entonces siempre hay trabajo para cada uno de nosotros en la viña del Señor. Y dice, al final, como Elías le había pedido que estoy solo, le dijo, solo yo he quedado. Entonces, y le dijo, nuestro Dios le responde de la siguiente manera, que no está solo, le dijo. Dice que quedan 7,000 sin doblar rodilla ante Baal. Entonces, así como el profeta Elías, y así como veíamos al principio, que quizás nosotros nos sentimos solos, hay muchos más que están clamando, están trabajando en la obra de nuestro Dios, están perseverando. Entonces, no nos sintamos solos, sino que siempre sigamos adelante. No desmayemos porque Dios en su momento, Él nos va a dar esa salida. Así como cuando el pueblo de Israel estaba al frente del Mar Rojo y delante de ellos estaba el ejército del faraón que los venían a capturar. Entonces, si ustedes observan y tienen cuidado, no había salida ni un lado ni para el otro. Pero ahí es donde Dios se manifestó y abrió el mar en dos y allí pudieron pasar. Entonces, en ese momento, cuando a veces estamos pensando que quizás ya no hay salida, ahí es donde el poder de Dios se manifiesta y nos saca de aquella dificultad. Entonces, lo que nos resta es que nosotros confiemos en Él, que Él siempre está allí con nosotros, que le pongamos cuidado y le pidamos a Él en todo momento que Él va a responder. Eso ha sido la meditación a esta hora y que Dios bendiga la palabra de nuestro Dios en cada uno de vuestros corazones y vamos a pedirle y darle gracias a nuestro Dios en oración. Oremos. Poderoso y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos has regalado esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de confortar a aquellos corazones, de animar a aquellos que están atribulados, que están teniendo dificultades.
Así te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno. Así, Señor, te suplicamos por aquellos que están postrados, aquellos que están enfermos, aquellos que están teniendo dificultades. Que les bendigas, que les ayudes en todo momento. Así son esos ruegos y súplicas que te pedimos y te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paz a cada uno de vosotros.